Nunca imaginé que el día más esperado de mi vida se convertiría en la humillación más profunda que jamás había experimentado. Durante años, soñé con la boda de mi hijo Carlos. Guardé cada peso que lograba ahorrar en una cuenta secreta, imaginando que sería el momento más glorioso de nuestra familia. Pero cuando escuché por el micrófono del salón de fiestas aquellas palabras que me destrozaron por completo, y aquí tenemos a Benita, la viejita sorda de la familia del novio, comprendí que para ellos nunca había sido más que una carga que toleraban por obligación. Yo siempre soñé con la boda de mi hijo Carlos. Durante años, guardé dinero en una cuenta de ahorro secreta, juntando peso por peso de mi sueldo como trabajadora doméstica, imaginando que sería el momento más glorioso para ayudar con los gastos cuando llegara la hora. Soñaba que sería un día de alegría, donde yo estaría a su lado, orgullosa, viéndolo formar su propia familia. Compré un vestido azul marino especialmente para la ocasión. Lo mandé a hacer al taller de doña Carmen, gastando más de lo que podía permitirme porque quería estar hermosa para mi hijo. Pero cuando el gran día llegó, todo resultó completamente diferente a lo que imaginaba. Carlos había elegido una fiesta lujosa en el Salón Cristal, uno de los más elegantes de la ciudad, y Patricia Mendoza, mi nuera, controlaba cada detalle de la celebración. Apenas me consultaron sobre cualquier cosa relacionada con la boda, y cuando tímidamente ofrecí mi ayuda económica, Carlos dijo que ya todo estaba resuelto y que usted no tiene que preocuparse por nada, mamá. La forma en que lo dijo, sin siquiera mirarme a los ojos, ya debería haberme alertado sobre cómo me veían realmente. Pero yo estaba tan emocionada con la felicidad de mi único hijo que ignoré todas las señales de que algo andaba mal. El día de la boda, llegué al salón vistiendo mi mejor vestido azul marino, con los zapatos nuevos que había comprado en la oferta de una tienda del centro y el collar de perlas que había sido de mi madre. Estaba ansiosa, pero feliz, cargando una bolsa con el regalo que había elegido con tanto cariño, una batería de cocina que me costó casi 2 meses de mi pensión. Justo en la entrada del salón, Patricia se acercó a mí con una sonrisa que hoy entiendo que era completamente forzada, y me dijo con una dulzura falsa en la voz: «Benita, usted se va a sentar en la mesa 15, ¿de acuerdo? Es más reservada, va a estar más cómoda allá». La mesa 15 estaba al fondo del salón, lejos de la mesa principal, lejos de las fotografías, lejos de todo lo que era importante. Estaba casi escondida detrás de una columna decorativa, en un área que claramente no estaba destinada a los invitados especiales. Aún así, intenté no mostrar mi decepción para no arruinar el día de mi hijo. Al fin y al cabo, era la boda de Carlos, y yo quería que todo saliera bien. Me senté entre conocidos lejanos de la familia, personas que apenas conocía y que también parecían haber sido relegadas a esa mesa olvidada en el fondo del salón. Durante toda la ceremonia, intenté disfrutar la fiesta y sentirme parte de esa celebración, pero algo dentro de mí comenzó a tambalearse cuando me di cuenta de que nadie de la familia principal vino a saludarme durante todo el evento. Carlos me saludó de lejos un par de veces, pero ni él ni Patricia se tomaron la molestia de venir a conversar conmigo o a ver si estaba bien. Yo era la madre del novio, pero me sentía como una extraña que se había colado en la fiesta sin invitación. Las horas pasaron lentamente. Observaba desde lejos las risas, los brindis, las conversaciones animadas en las mesas de enfrente, mientras que en mi mesa el silencio solo se rompía por comentarios educados sobre la decoración o sobre lo sabrosa que estaba la comida. Intenté sacar plática con las otras personas de la mesa, pero me di cuenta de que todos allí eran conocidos distantes, personas que también habían sido colocadas al fondo del salón por no ser consideradas lo suficientemente importantes para estar cerca de los novios. Fue durante el momento de las presentaciones que mi vida cambió para siempre. El presentador, un joven animado contratado por los novios, comenzó a presentar a los padres, abuelos y padrinos. Cuando llegó el turno de presentar a la familia del novio, mi corazón se aceleró de expectativa. Finalmente sería reconocida como la madre orgullosa que había criado a ese hombre maravilloso. Vi a Patricia susurrarle algo al oído al presentador, apuntando discretamente en mi dirección. Entonces escuché su voz, amplificada por el micrófono, resonar por todo el salón.
Y aquí tenemos a Benita, la viejita sorda de la familia del novio, madre de Carlos. Las palabras me cayeron como un rayo. Sentí mi corazón hacerse pedazos por completo. El salón entero se giró para mirarme. Algunas personas se rieron, otras mostraron incomodidad, pero todos estaban mirando a la viejita sorda que había sido presentada como una curiosidad, como una broma. Yo sonreí, porque no sabía qué más hacer en esa situación humillante, pero por dentro algo se rompió para siempre. Lo más doloroso de todo fue que Carlos ni siquiera reaccionó a la presentación humillante. Él solo saludó de lejos como si nada malo hubiera pasado, como si fuera perfectamente normal que su madre fuera presentada de esa forma tan vergonzosa. En ese momento devastador, entendí con absoluta claridad que para ellos yo no era más que una carga, un estorbo que toleraban solo por obligación familiar. Pero lo que no sabían, lo que nunca imaginaron, era que todo estaba a punto de cambiar de una forma que jamás podrían haber previsto. Durante el resto de la fiesta, permanecí en mi mesa del fondo, observando todo con otros ojos. Ahora veía cómo Patricia evitaba mirar en mi dirección, cómo Carlos estaba siempre demasiado ocupado para venir a hablar conmigo, cómo ambos parecían aliviados de que yo estuviera lo suficientemente lejos para no estorbar en sus celebraciones. Con cada canción que sonaba, con cada brindis que se hacía sin incluirme, con cada foto que se tomaba sin llamarme, sentía que la realidad se volvía más clara y más dolorosa. Cuando la fiesta llegó a su fin y los invitados comenzaron a despedirse, Carlos finalmente se acercó a mi mesa. «Mamá, gracias por venir. ¿Le gustó la fiesta?», preguntó con una sonrisa que ahora me parecía distante y automática. Respondí que sí, que todo había estado muy bonito, porque no tenía fuerzas para confrontarlo en ese momento. Me dio un abrazo rápido, de esos de compromiso, y dijo que me llamaría la siguiente semana. Regresé a casa esa noche con el corazón partido, pero también con una claridad mental que no había tenido en años. Durante todo el viaje en camión, las palabras «viejita sorda» resonaban en mi cabeza. No era solo la humillación pública lo que me molestaba, era lo que esas palabras revelaban sobre cómo mi propio hijo me veía. Para él, yo no era Benita Sánchez, la mujer que había trabajado doble turno para pagar sus estudios, que había vendido sus únicos objetos de valor para ayudarlo a comprar su primer departamento, que había sacrificado mi juventud y mis sueños para asegurar que él tuviera un futuro mejor. Al llegar a casa, me senté en mi sillón de la sala y comencé a repasar mentalmente todos los sacrificios que había hecho por Carlos a lo largo de los años. Recordé las noches en vela cuando él estaba enfermo, los fines de semana que pasé trabajando extra para pagar sus cursos, las veces que comí solo frijoles y tortillas para que él pudiera tener una comida completa. Durante décadas, puse sus necesidades siempre antes que las mías. ¿Y esa era la gratitud que recibía? Ser presentada como la viejita sorda frente a decenas de personas en el día más importante de su vida. Fue en ese momento de reflexión profunda que recordé algo crucial que había olvidado en medio del dolor. Yo no era una mujer desamparada que dependía de la caridad de mi hijo. Durante años de trabajo como doméstica, había juntado una cantidad considerable de dinero que mantenía en secreto. Además de la casa propia, que había liquidado con mucho sacrificio, tenía inversiones que me daban un buen rendimiento cada mes, una pensión digna que recibía religiosamente, y principalmente había sido yo quien pagó gran parte de los estudios de Carlos e incluso ayudé significativamente en el pago del departamento donde él vivía con Patricia. De hecho, cuando me detuve a calcular fríamente, descubrí que técnicamente yo todavía era propietaria del 40% del inmueble donde vivían, ya que mi dinero había sido esencial para la compra. Y lo más importante, tenía todos los comprobantes guardados religiosamente en casa. Cada recibo, cada transferencia bancaria, cada documento que probaba mi participación financiera en la vida cómoda que ellos llevaban a mis costillas. Carlos me había pedido ayuda prestada varias veces a lo largo de los años, pero eran préstamos que nunca me pagó. Esa madrugada, mientras revisaba mis documentos, encontré también algo que había olvidado por completo. 2 semanas antes de la boda, Carlos me había llamado para pedirme un favor especial. Dijo que estaba muy ocupado en su nuevo trabajo
y me preguntó si yo podría encargarme de algunos proveedores para ayudarlo con los preparativos finales. Yo, siempre queriendo ayudar a mi hijo querido, había contactado personalmente al DJ Marcelo Ortiz, a los banquetes de doña Rosa Ramírez y a la empresa de decoración Flores y Sueños. Ellos me dieron cotizaciones directas y para facilitar las cosas y darle una sorpresa especial a Carlos, pagué todo por adelantado con mi propio dinero, guardando todos los comprobantes y contratos que estaban registrados a mi nombre. La idea era decírselo después de la fiesta, como un regalo especial de su orgullosa madre. Nunca imaginé que sería humillada de esa forma en el mismo evento que yo había financiado en secreto. Pero ahora, después de la humillación que sufrí, todo había cambiado. Por primera vez en años, sentí algo que no era tristeza ni resignación. Sentí una indignación pura y una determinación que ya no sabía que existía dentro de mí. ¿Querían tratarme como la viejita sorda que no tenía importancia? Entonces les mostraría exactamente lo que significa perder a alguien que siempre estuvo cuidando de todo tras bambalinas, sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Esa noche, tomé la decisión más valiente de mi vida. Tomé el teléfono y comencé a hacer algunas llamadas muy importantes. Primero, llamé al DJ Marcelo y le expliqué la situación, cancelando el contrato que estaba a mi nombre y solicitando el reembolso completo del monto pagado. Se sorprendió, pero entendió mi posición y aceptó procesar la cancelación de inmediato. Luego, llamé a doña Rosa de los banquetes e hice la misma solicitud. Por último, me puse en contacto con la empresa de decoración. Todos los proveedores fueron muy comprensivos cuando les expliqué que había sido ofendida en el evento que yo misma había financiado. Algunos incluso me contaron que situaciones similares ya habían ocurrido con otros clientes, donde los familiares descubrían tardíamente quién estaba realmente pagando las celebraciones. Acordamos que las cancelaciones entrarían en vigor el viernes, 3 días antes de la boda programada para el sábado. Cuando colgué el último teléfono, sentí una sensación de libertad que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi propia vida y de mi dignidad. No era venganza, era justicia. ¿Querían que fuera invisible? Entonces, descubrirían cómo es tratar de hacer una fiesta sin la viejita sorda que estaba financiando todo en secreto. En los días siguientes, actué con absoluta normalidad. Cuando Carlos llamó para verificar los últimos detalles de la boda, respondí con tranquilidad que todo estaba encaminado y que no necesitaba preocuparse por nada. La ironía de mis propias palabras no pasó desapercibida para mí. Durante años, le había dicho lo mismo. No te preocupes por nada, hijo, que tu mamá lo resuelve. El jueves, 2 días antes de la boda, comencé a preparar una carta de despedida que dejaría en la mesa de la sala para cuando volvieran de su luna de miel. No sería una carta de enojo o de acusaciones dramáticas. Sería una carta simple, objetiva, explicando mi decisión y dejando claro que finalmente tendrían lo que siempre quisieron: una vida sin la viejita sorda interfiriendo en sus celebraciones perfectas. El viernes por la mañana, los proveedores comenzaron a contactar a Carlos para informarle sobre las cancelaciones. Primero fue el DJ, luego los banquetes y por último la decoración. Mi teléfono sonó incesantemente durante todo el día, pero no contesté ninguna llamada. Salí de casa temprano por la mañana y pasé todo el día visitando a mi hermana Concepción, que vivía al otro lado de la ciudad. Cuando volví a casa al final de la tarde, encontré 17 llamadas perdidas en mi teléfono y varios mensajes en WhatsApp de Carlos y Patricia. Los mensajes evolucionaban de la confusión a la desesperación, de la desesperación a las súplicas y de las súplicas a las acusaciones. Pero no respondí a ninguno. Simplemente preparé mi pequeña maleta con algo de ropa esencial y me arreglé para pasar el fin de semana en casa de mi hermana. El sábado por la mañana, el día que debía ser la boda perfecta de Carlos y Patricia, yo estaba sentada tranquilamente en el patio de la casa de Concepción, tomando café y leyendo el periódico. Mi teléfono seguía sonando sin parar, pero yo había aprendido una lección importante en esos últimos días. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa que podemos dar. Cerca del mediodía, Concepción me miró con una sonrisa orgullosa y dijo: «Benita, finalmente aprendiste a valorarte. Tardaste, pero aprendiste.
Y tenía razón. Después de 68 años de vida, finalmente había aprendido que merezco ser tratada con respeto y dignidad, especialmente por las personas que más amo. Lo que Carlos y Patricia aún no sabían era que esa era solo la primera lección que recibirían sobre el verdadero valor de la viejita sorda que siempre se encargó de todo en secreto. A partir de ese momento, descubrirían el precio real de humillarme públicamente y tratarme como una carga que toleraban por obligación. Y ese precio sería mucho más alto de lo que jamás imaginaron poder pagar. Durante las semanas que siguieron a la boda cancelada, no pude sacar esas palabras de mi cabeza. Viejita sorda. Cada vez que las recordaba, sentía un dolor en el pecho que me invadía por completo. Una tristeza profunda que iba mucho más allá de la humillación pública. Era el dolor de descubrir que mi propio hijo me veía exactamente como su esposa quería que me viera. Un estorbo inconveniente que toleraban por obligación familiar. Comencé a repasar en mi mente todos los sacrificios que hice por Carlos a lo largo de los años, y con cada recuerdo, la herida en mi corazón se hacía más profunda. Recordé cuando él tenía apenas 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 semanas durmiendo en una silla junto a su cama, trabajando durante el día en la casa de la familia Rodríguez y cuidándolo durante toda la madrugada. En esa época, ganaba muy poco como trabajadora doméstica, pero no dudé en gastar todos mis ahorros en medicinas y consultas médicas particulares, porque en el Seguro Social tardaban demasiado en atenderlo. Incluso vendí el único collar de oro que me dejó mi madre para pagar un neumólogo particular que pudiera cuidar mejor a mi hijo. Recordé también cuando Carlos tenía 15 años y soñaba con tomar un curso de inglés para tener mejores oportunidades en el futuro. El curso costaba una fortuna para mí en ese entonces, pero comencé a trabajar los sábados en la casa de doña Amalia para poder pagar las mensualidades. Durante 2 años, renuncié a mis únicos días de descanso para que mi hijo pudiera tener acceso a una educación de calidad que yo nunca tuve la oportunidad de tener. El recuerdo más doloroso de todos fue cuando Carlos cumplió 18 años y fue aceptado en la universidad para estudiar la licenciatura en administración. Estaba tan orgullosa que lloré de alegría cuando me dio la noticia. Pero la universidad era privada y cara, y mis ingresos apenas cubrían nuestros gastos básicos. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí la casita que había heredado de mi madre en el pueblo y me mudé a un diminuto departamento de renta aquí en la ciudad. El dinero de la venta de la casa pagó íntegramente los 4 años de universidad de Carlos, además de los libros, el transporte e incluso una computadora usada que le compré al final del primer año. Durante esos 4 años, trabajé en 3 casas diferentes para poder pagar la renta de nuestro pequeño departamento y mantener los gastos. Algunas noches, llegaba a casa tan cansada que apenas podía preparar la cena, pero veía a Carlos estudiando en la mesa de la cocina y sentía que todos los sacrificios valían la pena. Cuando se graduó, consiguió rápidamente un buen empleo en una empresa de contabilidad. Recuerdo como si fuera ayer el día que llegó a casa con su primer sueldo y dijo: «Mamá, ahora me toca a mí cuidarte». En ese momento, sentí que todos los años de lucha habían valido la pena. Finalmente, mi hijo se había convertido en el hombre independiente y exitoso que siempre soñé que fuera. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Carlos conoció a Patricia. Al principio, ella era educada conmigo, siempre con sonrisas y palabras dulces cuando venía de visita. Pero poco a poco, comencé a notar pequeños cambios en el comportamiento de mi hijo. Empezó a venir menos a casa, y cuando venía, parecía siempre tener prisa por irse. Las pláticas que antes duraban horas se convirtieron en visitas rápidas de 15 o 20 minutos. Cuando anunciaron su compromiso, Carlos vino a pedirme ayuda económica para la compra del departamento. Dijo que había encontrado un inmueble perfecto, pero que necesitaba un enganche más grande del que tenía disponible. Sin dudarlo, le ofrecí todo el dinero que había logrado ahorrar de nuevo a lo largo de los años, 250,000 pesos que representaban mi fondo de emergencia y mi seguridad financiera. «Es un préstamo, mamá», dijo en ese momento. «En cuanto me estabilice económicamente, te lo devuelvo todo con intereses». 3 años pasaron desde entonces, y el préstamo nunca más se mencionó. No solo eso,
sino que Carlos nunca más habló de cuidarme como había prometido cuando se graduó. De hecho, nuestras visitas se volvieron cada vez más esporádicas y formales. Venía a verme una vez al mes, siempre acompañado de Patricia, siempre con prisa, siempre con excusas sobre compromisos importantes que los esperaban. Fue durante una de esas visitas rápidas, unos 6 meses antes de la boda, que cometí el error de mencionar tímidamente el tema del dinero prestado. «Carlos», le dije con cuidado, «estaba pensando si tal vez ya podrían empezar a devolverme aquellos 250,000 pesos que les presté para el departamento. No tiene que ser todo de una vez, podría ser poco a poco». Su reacción me sorprendió por completo. «Mamá, ¿lo dice en serio?», respondió con un tono de irritación que nunca antes había usado conmigo. «Después de todo lo que ha hecho por mí en la vida, ¿ahora me quiere cobrar dinero? ¿No fue un regalo? Yo pensé que era un regalo de madre a hijo». Patricia, a su lado, asintió con la cabeza y añadió: «Benita, la familia no se cobra dinero. Eso es muy extraño». En ese momento, sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Habían transformado mi generosidad en obligación y mi preocupación financiera en codicia. Me tragué el orgullo y dije que estaba bien, que podía esperar un poco más, que no había prisa. Pero por dentro, algo comenzó a romperse. Empecé a entender que para ellos yo no era más que una fuente inagotable de recursos que debía estar siempre disponible sin nunca cuestionar ni cobrar nada a cambio. Después de ese episodio, las visitas se volvieron aún más distantes y formales. Carlos parecía evitar cualquier conversación que pudiera llevar de nuevo al tema del dinero, y Patricia comenzó a tratarme con una frialdad educada que apenas disimulaba su fastidio. Me sentía como una acreedora incómoda a la que toleraban porque no les quedaba de otra, no como la madre que había sacrificado todo por la felicidad y el éxito de su hijo. Los recuerdos más dolorosos, sin embargo, eran de los intentos que hice por acercarme de nuevo a ellos en los meses previos a la boda. Varias veces llamé a Carlos, sugiriendo que fuéramos a comer juntos o que yo fuera a visitarlos a su nuevo departamento. Sus respuestas eran siempre evasivas. «Ay, mamá, esta semana está muy pesada. Patricia está un poco cansada. Quizás la próxima semana nos vemos». La próxima semana nunca llegaba. Una vez me armé de valor y aparecí en su departamento sin avisar, llevando un pastel de chocolate que había hecho especialmente para Carlos, el mismo pastel que le encantaba de niño. Patricia abrió la puerta con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en una irritación mal disimulada. «Benita, qué sorpresa. Pero qué lástima, justo estábamos de salida para arreglar unas cosas de la boda». Carlos apareció detrás de ella, me dio un beso rápido en la mejilla y confirmó: «Sí, mamá, hoy no podemos platicar. Hablamos después». Regresé a casa con el pastel intacto y el corazón partido. Era obvio que no iban a salir a ningún lado. Carlos estaba en sandalias y Patricia vestía ropa de casa. Simplemente no querían mi compañía. Esa noche comí el pastel sola, recordando los tiempos en que Carlos se ponía feliz cuando yo le preparaba esa receta especial. ¿A dónde se había ido aquel niño cariñoso que decía que yo era la mejor madre del mundo? La situación se volvió aún más dolorosa durante los preparativos de la boda. Yo esperaba ser incluida en las decisiones, quería participar en la elección del vestido de la novia, la decoración, el menú. Al fin y al cabo, era la boda de mi único hijo, pero fui sistemáticamente excluida de todo. Cuando preguntaba por los detalles, recibía respuestas vagas como «todo va bien» o «Patricia se está encargando de eso». Intenté acercarme a Patricia directamente, pensando que tal vez podría haber una conexión entre suegra y nuera. Le llamé un par de veces sugiriendo que fuéramos juntas a elegir las flores o a probar los pasteles. Sus respuestas eran siempre educadas, pero firmes. «Gracias, Benita, pero prefiero encargarme de esas cosas con mi mamá y mis amigas. Es más fácil así». Cada rechazo era como una puerta cerrándose en mi cara. Lo que más me dolía era darme cuenta de cómo Carlos había cambiado en presencia de Patricia. Cuando estábamos solos, todavía podía vislumbrar restos del hijo cariñoso que había criado. Pero en presencia de su esposa se transformaba en otra persona, distante, formal, siempre de acuerdo con todo lo que ella decía. Era como si ella hubiera borrado por completo la historia que ambos compartíamos.
Una semana antes de la boda, hice mi último intento de conectar con ellos. Llamé a Carlos y le dije que me gustaría contribuir económicamente con la fiesta. Hijo, sé que una boda es cara. Quiero ayudarlos con algo. Su respuesta fue seca y definitiva. No es necesario, mamá. Ya todo está pagado y organizado. Cuando insistí, diciendo que podría pagar al menos al fotógrafo o los recuerditos, dijo algo que me rompió por completo. Mamá, usted ya hizo demasiado por mí en la vida. Ahora déjenos valernos por nosotros mismos. En esa frase aparentemente cariñosa, escuché un mensaje muy claro. Me había vuelto prescindible en sus vidas. Mi función de madre proveedora había llegado a su fin, y ahora querían seguir sus vidas sin mi interferencia. Pero si yo era prescindible, ¿por qué invitarme a la boda? ¿Por qué no tener el valor de decirme directamente que no querían mi presencia? La respuesta llegó el día de la boda, cuando fui presentada como la viejita sorda. En ese momento, todo quedó claro. Me invitaron porque sería socialmente inaceptable no invitar a la madre del novio, pero se aseguraron de ponerme en mi lugar, lejos, irrelevante, convertida en una broma para el entretenimiento de los invitados. Ya no era Benita Sánchez, la mujer que había sacrificado todo por su hijo. Era solo la viejita sorda que toleraban por obligación social. Después de la boda cancelada, cuando finalmente regresé a casa tras pasar el fin de semana en casa de mi hermana Concepción, encontré una pila de recados en la contestadora y decenas de mensajes en el celular. Carlos había llamado 23 veces en 2 días. Los primeros mensajes eran de desesperación. Mamá, por el amor de Dios, llámame. La fiesta fue un desastre. No entiendo qué pasó. Los mensajes intermedios eran de súplica. Mamá, necesito hablar contigo. Por favor, contéstame. Los últimos mensajes eran de acusación. Mamá, me enteré de que fuiste tú quien canceló a los proveedores. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿El día de mi boda? Patricia también había dejado mensajes, y su tono evolucionaba rápidamente de una falsa preocupación a una irritación abierta. Benita, no sé qué le pasa, pero lo que hizo fue muy cruel. Carlos está destrozado, pero yo aún no estaba lista para hablar con ellos. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado y, sobre todo, para decidir cómo quería llevar mi vida de ahora en adelante. Durante décadas, había moldeado cada decisión pensando primero en el bienestar de Carlos. Ahora, por primera vez, quería pensar en mi propio bienestar. Pasé los días siguientes organizando mi vida y mis documentos. Encontré todos los comprobantes de los montos que le había prestado a Carlos a lo largo de los años. No solo los 250,000 pesos del departamento, sino también 50,000 para la compra del auto usado, 25,000 para un curso de especialización, 12,000 para muebles cuando se mudaron. En total, Carlos me debía 337,000 pesos, una cantidad que representaba años de ahorros y sacrificios. También encontré los comprobantes de pago de los proveedores de la boda. El DJ costó 10,000 pesos, los banquetes 30,000 y la decoración 15,000. 55,000 pesos que había gastado en secreto para darle una sorpresa a mi hijo en el día que debía ser el más especial de su vida. 55,000 pesos que financiaron la fiesta donde fui humillada públicamente. El miércoles de la semana siguiente a la boda cancelada, Carlos finalmente apareció en mi puerta. Estaba visiblemente demacrado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Cuando abrí la puerta, prácticamente se echó en mis brazos. Mamá, por favor, necesito entender qué pasó. ¿Por qué me hiciste esto? Lo invité a pasar y le preparé un café, como siempre hacía cuando me visitaba. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. Se sentó en la mesa de la cocina y me miró con una mezcla de confusión y dolor que casi ablandó mi corazón. Casi, porque todavía podía escuchar esas palabras resonando en mi mente. La viejita sorda de la familia del novio. Carlos, comencé con voz firme. Necesito que me expliques una cosa. En tu boda, ¿cómo fui presentada ante los invitados? Él bajó la mirada, claramente incómodo. Mamá, eso fue solo una broma sin mala intención. El presentador no quiso ofender a nadie. ¿Una broma? Repetí, sintiendo la indignación crecer en mi pecho. ¿Ser llamada viejita sorda frente a decenas de personas es una broma para ti? Y dime una cosa, hijo. ¿Quién le dio esa información al presentador?
Él no me conoce, no sabe nada de mí. Alguien le dijo que me presentara de esa forma. Carlos guardó silencio por un largo momento. Cuando finalmente respondió, su voz era apenas un susurro. Fue idea de Patricia. Dijo que sería gracioso, que la gente se reiría, pero no fue con maldad, mamá. Solo fue para relajar el ambiente. ¿Y a ti te pareció gracioso?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Cuando escuchaste a tu madre ser presentada como la viejita sorda, ¿te reíste junto con los demás? No pudo sostenerme la mirada. Mamá, no sabía que te ibas a molestar tanto. Pensé que entenderías que era solo una broma. En ese momento, comprendí que Carlos realmente creía que humillar a su propia madre públicamente era aceptable, siempre y cuando fuera solo una broma. Se había convertido exactamente en el tipo de hombre que nunca quise que fuera. Alguien capaz de faltarle el respeto a quien más lo amaba para agradar a otras personas. Carlos, dije finalmente, también quiero que me expliques por qué me sentaron en la mesa 15, al fondo del salón, lejos de toda la familia principal. ¿Por qué la madre del novio no estaba en la mesa de honor? Su respuesta me destrozó aún más. Patricia pensó que usted estaría más cómoda en una mesa más reservada. Dijo que a veces usted se siente un poco perdida en ambientes con mucha gente. Cada palabra suya revelaba cómo Patricia había logrado manipular su percepción sobre mí, transformándome en una persona frágil e incapaz que necesitaba ser protegida de la propia fiesta de su hijo. Pero la realidad era que ella quería mantenerme lejos, invisible, para que yo no estorbara en la celebración perfecta que había planeado. ¿Y sobre el dinero, Carlos?, pregunté, decidiendo ir directo al punto que más importaba. ¿De verdad crees que los 250,000 pesos que te presté para el departamento eran un regalo? ¿De verdad crees que nunca tienes que devolvérmelos? Su respuesta me confirmó lo que ya sabía. Mamá, después de todo lo que ha hecho por mí, cobrarme dinero ahora es muy extraño. Parece que no lo hizo por amor, sino esperando algo a cambio. Ahí estaba la manipulación perfecta. Transformar mi generosidad en obligación y mi necesidad financiera en codicia. Carlos había aprendido de Patricia la versión de la realidad donde yo era una madre posesiva que usaba el dinero para controlar su vida. No una mujer de 68 años que había sacrificado su seguridad financiera para ayudar a su hijo a tener una vida mejor. Cuando se fue esa tarde, sin haber llegado a ninguna resolución, sentí una tristeza profunda, pero también una claridad que no había tenido en años. Mi hijo se había perdido en el camino, se había convertido en un hombre que yo no reconocía, capaz de humillarme públicamente y todavía intentar hacerme sentir culpable por haberme sentido herida. Esa noche tomé una decisión definitiva. Carlos y Patricia querían deshacerse de la viejita sorda que estorbaba en su vida perfecta. Entonces, era exactamente eso lo que iban a conseguir. Pero descubrirían que perder a alguien que siempre se encargó de todo en secreto tiene un precio mucho más alto del que imaginaban. Después de la conversación frustrante con Carlos, donde quedó claro que no tenía intención de pagarme los préstamos ni de reconocer la humillación que me causó, decidí que ya no iba a tolerar ser tratada como una carga en sus vidas, pero tampoco haría un escándalo ni pelearía. Simplemente tomaría las medidas necesarias para recuperar mi dignidad y mis derechos. El lunes siguiente, me desperté a las 5 de la mañana con una determinación que no sentía en años. Por primera vez en décadas, mi prioridad no sería el bienestar de Carlos, sino el mío. Comencé el día organizando meticulosamente todos los documentos que comprobaban mi participación financiera en la vida cómoda que Carlos y Patricia llevaban a mis costillas. Encontré los pagarés de los préstamos que nunca fueron saldados, los comprobantes de transferencia bancaria para la compra del departamento, las facturas de los muebles que compré para ayudarlos cuando se mudaron, e incluso los recibos de los cursos y especializaciones que financié a lo largo de los años. Era una fortuna lo que yo había invertido en sus vidas, esperando gratitud y respeto a cambio. Separé todo en carpetas organizadas por fecha y tipo de gasto. Calculé los valores actualizados considerando la inflación de los últimos años y descubrí que me debían mucho más de lo que imaginaba. En total, la suma ascendía a casi 400,000 pesos, una cantidad que representaba años de mi pensión.
Era dinero suficiente para que yo viviera cómodamente por mucho tiempo o hiciera inversiones que garantizaran mi seguridad financiera en la vejez. A las 8 de la mañana, llamé al despacho del licenciado Fernando Campos, un profesional competente que me había recomendado mi vecina, doña Marlene, cuando tuvo problemas con la pensión de su difunto esposo. Concerté una cita para ese mismo día, explicando que se trataba de un asunto urgente relacionado con la recuperación de deudas familiares. La secretaria logró encontrarme un espacio para las 2 de la tarde. Mientras esperaba la hora de la consulta, fui al banco a resolver algunos pendientes importantes que me habían estado molestando durante meses. Primero, solicité el estado de cuenta completo de todas las transacciones de los últimos 5 años para tener un historial detallado de todos los montos que transferí a Carlos. Segundo, cancelé todos los poderes que le había otorgado para manejar mis cuentas en caso de emergencia. Cuando la gerente preguntó el motivo de la cancelación, respondí simplemente que había cambiado de opinión sobre mi persona de confianza. Tercero, y más importante, cambié por completo mi testamento. Durante años, Carlos había sido mi único heredero, destinado a recibir todo lo que yo había logrado construir en la vida: la casa, los ahorros, las inversiones. Pero ahora, después de descubrir cómo me veía realmente, decidí distribuir mis bienes de forma diferente. El 50% de mi patrimonio sería destinado al Hogar San Vicente de Paúl, una institución que cuida de ancianos abandonados por sus familias. El otro 50% quedaría para mi hermana Concepción y sus hijos, personas que siempre me trataron con cariño y respeto. Con cada firma en aquellos documentos bancarios sentía una sensación de libertad y empoderamiento que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi propia vida y de mis decisiones financieras. Carlos siempre había asumido que heredaría todo automáticamente, sin nunca cuestionar si merecía esa herencia basándose en cómo me trataba. Ahora descubriría que el respeto y el cariño no se pueden dar por sentados. La reunión con el licenciado Fernando Campos fue esclarecedora de maneras que no esperaba. Le expliqué toda la situación: los préstamos no pagados, mi participación en la compra del departamento, la humillación pública en la boda que yo misma había financiado en secreto. Él escuchó todo con atención profesional, tomando notas y pidiendo ver todos los documentos que yo había organizado. «Doña Benita», dijo después de analizar cuidadosamente toda la documentación, «usted tiene un caso muy sólido para la recuperación de estos montos. Estos pagarés firmados por su hijo, aunque sean informales, tienen validez legal cuando están acompañados de los comprobantes de transferencia bancaria». Me explicó que podría presentar una demanda de cobro y que probablemente Carlos sería obligado a saldar la deuda o permitir que yo ejecutara mi parte del departamento. Pero lo que más me interesó fue cuando el licenciado Fernando mencionó algo en lo que nunca había pensado. Sobre el departamento donde viven, ¿usted dice que pagó 250,000 pesos del valor total? Confirmé que sí. Entonces, técnicamente, usted es propietaria de un porcentaje considerable del inmueble. Si no pueden saldar la deuda, usted puede forzar la venta judicial del departamento para recibir su parte. La idea de forzar la venta del departamento donde vivían Carlos y Patricia me dio una sensación extraña, una mezcla de poder y melancolía. Por un lado, era justicia. Recuperaría lo que era mío por derecho. Por otro, significaba que mi relación con mi hijo había llegado a un punto sin retorno. Pero después de recordar las palabras «viejita sorda» y de cómo me trataron, la melancolía dio paso a la determinación. «Licenciado», dije con voz firme, «quiero que prepare todos los documentos necesarios. Quiero oficializar el cobro de todos los montos pendientes y quiero ejercer mis derechos sobre el departamento». Me advirtió que este tipo de acción legal podría causar una ruptura definitiva en la familia, pero respondí que la familia ya estaba rota desde hacía mucho tiempo, solo que yo no me había dado cuenta. Salí del despacho del abogado con un plazo de 1 semana para que Carlos respondiera formalmente sobre el pago de la deuda. Si no presentaba un plan de pago satisfactorio, yo autorizaría al licenciado Fernando a iniciar todas las acciones legales necesarias. Por primera vez en meses, sentí que estaba en control de la situación.
no solo reaccionando a las humillaciones que recibía. El miércoles, 2 días después de la consulta con el abogado, comencé a ejecutar la segunda parte de mi plan. Recordé un detalle que había olvidado durante toda la confusión de la boda cancelada. 3 semanas antes de la ceremonia, Carlos me había pedido que me encargara de algunos proveedores extra, porque estaba sobrecargado en el trabajo. Además del DJ, los banquetes y la decoración que ya había cancelado, me pasó los contactos del fotógrafo, de la banda de música en vivo y de la empresa que haría los recuerditos. Yo había pagado por adelantado todos esos servicios también, gastando otros 80,000 pesos de mi propio dinero. Los contratos estaban todos a mi nombre, y los proveedores tenían mi teléfono como contacto principal. Carlos nunca supo que yo había pagado por estos servicios extra. Él asumió que Patricia, o la familia de ella, se habían encargado de esa parte de los preparativos. Llamé a cada uno de esos proveedores y les expliqué educadamente que había un cambio de planes y que me gustaría cancelar los contratos. El fotógrafo Julián Acosta fue muy comprensivo cuando le expliqué que me habían faltado al respeto en el evento que yo misma estaba financiando. Dijo que, desafortunadamente, las situaciones familiares complicadas eran más comunes de lo que uno imagina en el negocio de las bodas. La banda Serenata de Oro también fue muy servicial. El líder, don Antonio, incluso me contó que ya había presenciado casos similares donde los padres de los novios descubrían tardíamente que estaban siendo utilizados financieramente. «Hace usted bien en valorarse, doña Benita», me dijo. «Nadie merece que su propia familia le falte al respeto». La empresa de recuerditos fue la más complicada, porque ya había comenzado la producción de los artículos personalizados. Pero cuando expliqué mi situación, la dueña, doña Sandra, aceptó cancelar el pedido con una penalización de solo el 20% del valor total. Aún así, recuperaría la mayor parte de lo que había pagado. Durante esos días de cancelaciones y trámites legales, Carlos llamó varias veces intentando concertar una plática para resolver esta situación. Pero yo ya no estaba interesada en conversaciones que no llevaban a ninguna parte. Cada llamada suya que no contestaba me daba una extraña sensación de libertad. Por primera vez en décadas, no estaba disponible para resolver los problemas de mi hijo de inmediato. El jueves, recibí una llamada inesperada de Patricia. Su voz era claramente tensa. «Benita, necesito hablar con usted sobre toda esta confusión. Creo que hay un malentendido». Acepté recibirla en casa el viernes por la tarde, curiosa por escuchar qué tipo de manipulación intentaría usar conmigo ahora que la situación se había salido de su control. Patricia llegó puntualmente a las 3 de la tarde, pero ya no era la mujer confiada y controladora que yo conocía. Estaba visiblemente nerviosa, con ojeras y ropa menos cuidada que de costumbre. Le ofrecí café, como siempre hacía con las visitas, pero lo rechazó educadamente. Se sentó en el borde del sofá, claramente incómoda. «Benita», comenzó con voz cautelosa, «Carlos me contó que usted está molesta por algunas cosas que pasaron en la boda. Quiero que sepa que nunca fue nuestra intención lastimarla». Escuché en silencio, observando cómo evitaba mencionar específicamente la humillación de la presentación o el hecho de haberme sentado en la mesa del fondo. «Sobre esa presentación», continuó ella, «de verdad fue solo una broma. El presentador se emocionó y acabó exagerando. Pero Carlos y yo nos pusimos muy tristes al saber que se sintió ofendida. Noté cómo le echaba la culpa al presentador, cuando había sido ella misma quien le dio la información para que me presentara de esa forma humillante. Y sobre este asunto del dinero, su voz se volvió aún más tensa. Carlos me explicó que son préstamos antiguos, de cuando él estaba empezando en la vida. Creo que podemos encontrar una forma de resolverlo amigablemente, sin necesidad de involucrar abogados y crear problemas familiares innecesarios. Cuando terminó su discurso diplomático, respondí con la serenidad que había encontrado en los últimos días. «Patricia, te agradezco la visita, pero creo que no has entendido la situación. No estoy molesta. Estoy tomando las medidas necesarias para recuperar lo que es mío por derecho y para asegurar que seré tratada con respeto de ahora en adelante». Su expresión cambió de inmediato. La máscara diplomática se cayó y apareció la verdadera Patricia. «Benita, está exagerando mucho. Esta actitud solo va a causar problemas para todos. Carlos está desesperado. No puede ni trabajar bien con esta presión.
¿Quiere destruir la vida de su propio hijo por una broma? Una broma, repetí, sintiendo la indignación crecer. ¿Ser llamada viejita sorda frente a decenas de personas es una broma? ¿Ser sentada en una mesa al fondo del salón como si fuera una pariente lejana e incómoda es una broma? Y dime, Patricia, ¿quién le dio la información al presentador para que me llamara de esa forma? Se quedó en silencio por un momento. Claramente no esperaba que yo confrontara directamente su versión de los hechos. Cuando respondió, su voz era defensiva. Yo solo le dije que usted a veces tiene dificultad para oír en lugares con mucho ruido. No le ordené que lo dijera de esa manera. Mentira, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Tú orquestaste mi humillación porque querías ponerme en mi lugar. Querías que todos vieran que no soy importante en sus vidas. Conseguiste lo que querías, Patricia. Ahora vas a descubrir las consecuencias de humillar a quien siempre se encargó de todo en secreto. Intentó argumentar un poco más, alternando entre súplicas y amenazas veladas sobre cómo iba a quedar la familia y qué iba a pensar la gente. Pero yo ya no estaba interesada en sus manipulaciones. Le dije que mi decisión estaba tomada y que tendrían que lidiar con las consecuencias legales de sus actos. Cuando Patricia se fue, claramente frustrada por no haber podido manipularme como esperaba, sentí una sensación de victoria que no había experimentado en años. Por primera vez, había confrontado directamente a la persona que me había humillado y no había retrocedido ante sus intentos de hacerme sentir culpable. El sábado por la mañana, una semana exacta después de la boda que debería haber ocurrido, recibí una llamada del licenciado Fernando informándome que había preparado todos los documentos legales. Doña Benita, todo está listo. Tengo aquí la notificación extrajudicial para el cobro de la deuda y los documentos para reclamar sus derechos sobre el departamento. ¿Está segura de que quiere proceder? Totalmente segura, respondí sin dudar. Puede enviárselos el lunes. Me explicó que Carlos tendría 15 días para responder formalmente, presentando un plan de pago o disputando la deuda. Si no respondía, o si la respuesta era insatisfactoria, automáticamente iniciaríamos las acciones judiciales. Ese fin de semana, mientras esperaba que los documentos fueran entregados a Carlos y Patricia, organicé mi vida de una forma completamente nueva. Limpié todos los objetos que me recordaban los tiempos en que me sacrificaba constantemente por mi hijo ingrato. Guardé sus fotos en una caja en el closet. No las tiré, porque parte de mí todavía amaba al niño que había sido, pero ya no quería verlas todos los días recordándome el dolor que me causaba. Reorganicé mi casa para reflejar mis propios gustos y necesidades, ya no pensando en agradar a las posibles visitas de Carlos que rara vez ocurrían. Compré flores frescas para la mesa de la sala. Cambié las cortinas oscuras por unas más claras y alegres, y por primera vez en años sentí que mi casa era realmente mía. El domingo por la noche recibí la llamada que estaba esperando. Carlos estaba desesperado. «Mamá, por el amor de Dios, ¿qué está haciendo?» Recibí una notificación de su abogado hablando de una demanda judicial y de la venta del departamento. ¿Se volvió loca? ¿Quiere dejarme en la calle? «Carlos», respondí con una calma que me sorprendió. «Solo estoy ejerciendo mis derechos legales. Me debes casi 400,000 pesos en préstamos no pagados. Soy propietaria de una parte del departamento donde vives. Son hechos, no inventos. Pero mamá, ese dinero, siempre pensé que eran regalos, ayudas de familia. Usted nunca habló de cobrarme antes». Su voz estaba quebrada, y por un momento casi sentí lástima. Casi. «Carlos, tienes 15 días para presentarme un plan de pago. Si no lo haces, el departamento se venderá para que yo reciba mi parte. Es así de simple». Colgué el teléfono antes de que pudiera argumentar más. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en décadas, estaba luchando por mí misma, defendiendo mi dignidad y mis derechos. No sabía exactamente cómo terminaría todo esto, pero sabía que nunca más sería la viejita sorda que toleraba humillaciones en silencio. Tenía 68 años, pero finalmente había aprendido a valorarme. Los 15 días que Carlos tuvo para responder a la notificación legal fueron los más tensos y reveladores de nuestra relación. Durante ese periodo intentó de todo: llamadas desesperadas que no contesté, visitas sin anunciar que no recibí, mensajes por WhatsApp que alternaban entre súplicas y acusaciones.
Incluso llegó a enviar flores con una tarjeta pidiendo disculpas por el malentendido de la boda. Pero yo ya había aprendido que las palabras bonitas, sin cambios reales de comportamiento, no significaban nada. La primera semana estuvo marcada por intentos de negociación a través de terceros. Mi hermana Concepción me llamó diciendo que Carlos la había buscado, llorando y rogándole que me convenciera de perdonarlo y olvidar esta locura legal. Concepción, respondí con firmeza. Carlos tuvo 68 años de mi vida para tratarme con respeto. Si solo se dio cuenta de mi valor cuando descubrió que puedo cobrarle lo que es mío, entonces no me valora de verdad. Concepción intentó argumentar que la familia es la familia y que debería darle otra oportunidad a mi hijo. Pero le expliqué todo lo que había sucedido. La humillación pública, los préstamos jamás pagados, años de faltas de respeto disfrazadas de bromas. Al final de la conversación, mi propia hermana reconoció: Benita, siempre fuiste demasiado buena con ese muchacho. Quizás ahora aprenda a valorarte. Doña Marlene, mi vecina, también recibió una visita de Carlos. Apareció en su puerta pidiéndole que hablara con mi mamá y la hiciera entrar en razón. Marlene, que conocía bien mi historia de sacrificios, fue directa con él. Joven, su madre se pasó la vida entera siendo sensata. Ahora que por fin está siendo lista, ¿usted viene a quejarse? El problema no es ella, es usted que nunca supo valorarla. La situación se volvió aún más dramática cuando Patricia comenzó a esparcir por el vecindario que se me estaban yendo las cabras y que hacía locuras por la edad. Doña Carmen, la del taller donde mandé a hacer mi vestido, me contó que Patricia había aparecido allí diciendo que yo estaba con problemas mentales y pidiendo que la gente no tomara en serio mis decisiones. Ese intento de desacreditarme socialmente fue la gota que derramó el vaso. Llamé de inmediato al licenciado Fernando y le informé lo que estaba pasando. Doña Benita, dijo con indignación, eso es un claro intento de difamación para perjudicar su caso. Incluiré esta información en nuestros procesos. Si continúa esparciendo mentiras sobre su capacidad mental, también podremos demandarla por calumnia. En la segunda semana, las tácticas de Carlos cambiaron por completo. Las súplicas dieron paso a amenazas veladas. En un mensaje de WhatsApp escribió: Mamá, está destruyendo a nuestra familia. Cuando yo tenga que cuidarla en su vejez, ¿cómo va a ser? ¿Ya pensó en eso? La ironía era grotesca. Me amenazaba con no cuidarme en el futuro como si ya lo estuviera haciendo en el presente, cuando en realidad llevaba años tratándome como un estorbo. Respondí a ese mensaje con una sola frase: Carlos, quien necesita cuidados en la vejez es quien no supo administrarse financieramente durante su vida productiva. Después de eso, bloqueé su número de mi celular. Ya no estaba interesada en escuchar sus manipulaciones emocionales. El plazo de 15 días expiró un lunes lluvioso de abril. Carlos no había presentado ningún plan de pago formal, solo promesas vagas de que vería la forma de pagar poco a poco, sin especificar montos ni fechas. El licenciado Fernando me llamó a las 10 de la mañana. Doña Benita, el plazo venció y no recibimos ninguna propuesta concreta. ¿Autoriza usted el inicio de las acciones judiciales? Autorizo, respondí sin dudar. Quiero que proceda con todo, la demanda por la deuda y la ejecución de mi parte del departamento. Sentí un escalofrío al dar esa autorización definitiva, pero también sentí una fuerza interior que no conocía. Finalmente, estaba luchando por mis derechos con la misma determinación que siempre usé para luchar por los de Carlos. En las semanas siguientes, los efectos de las acciones judiciales comenzaron a manifestarse. El departamento de Carlos fue evaluado oficialmente y mi parte resultó ser considerable. Sumado a los préstamos pendientes, Carlos me debía una fortuna que cambiaría por completo mi situación financiera. La presión sobre Carlos y Patricia se intensificó rápidamente. Descubrieron que no tenían los recursos para pagarme y que serían obligados a vender el departamento donde vivían. Patricia, que siempre se jactó de haberse casado bien, con un hombre financieramente estable, descubrió que la estabilidad de Carlos dependía enteramente del dinero que él nunca me había devuelto. Fue en esa época que comencé a recibir noticias, a través del vecindario, sobre cómo su relación se estaba deteriorando. Doña Rosa,
la de los banquetes, que conoce a la portera del edificio donde viven, me contó que las discusiones eran constantes y que Patricia había comenzado a hablar de una separación temporal para pensar mejor sobre el matrimonio. El golpe de gracia para su matrimonio llegó cuando descubrieron que yo también había financiado en secreto gran parte de la fiesta que fue cancelada. Patricia siempre creyó que su familia había cubierto los gastos de la boda, y descubrir que había sido la viejita sorda quien pagó por todo fue un golpe devastador para su orgullo. Según doña Rosa, le gritó a Carlos: «Me hiciste pasar una vergüenza. Todos pensaban que mi familia tenía dinero, y resulta que fue tu mamá la que pagó todo». La separación se anunció oficialmente 2 semanas después de la primera audiencia judicial. Patricia regresó a casa de sus padres, alegando que no podía estar casada con un hombre que no podía resolver problemas familiares simples. La ironía era perfecta. Ella había orquestado mi humillación para ponerme en mi lugar, y ahora era ella quien estaba siendo humillada públicamente por haberse casado con un hombre que dependía económicamente de su propia madre. Carlos, solo en el departamento que pronto sería vendido, intentó una última jugada emocional. Apareció en mi puerta un viernes por la noche, visiblemente demacrado, con la ropa arrugada y ojeras profundas. Cuando abrí la puerta, se arrojó a mis brazos llorando. «Mamá, lo perdí todo. Perdí a mi esposa. Voy a perder mi casa. Voy a perder mi trabajo porque no me puedo concentrar. Por favor, perdóname. Fui un idiota». Por un momento, mi corazón de madre casi se ablandó. Ver a mi hijo en ese estado de desesperación despertó todos los instintos maternales que había cultivado durante 68 años. Casi lo invité a pasar. Casi le ofrecí un abrazo de consuelo. Casi le dije que podíamos encontrar una solución. Casi. Pero entonces recordé las palabras «viejita sorda» resonando por el micrófono de aquel salón. Recordé la mesa 15 al fondo, lejos de todo lo importante. Recordé los años de préstamos no pagados y excusas baratas. Recordé cómo me miraba con vergüenza cuando yo visitaba el lujoso departamento que había ayudado a pagar. «Carlos», le dije con una serenidad que me sorprendió, «no perdiste todo por mi culpa. Perdiste todo porque nunca aprendiste a valorar lo que tenías. Durante años yo estuve aquí, disponible, amorosa, generosa. Tú preferiste verme como la viejita sorda que estorbaba en tu vida perfecta». Intentó argumentar, prometiendo que todo cambiaría, que había aprendido la lección, que nunca más me faltaría al respeto. Pero yo ya había escuchado esas promesas antes, siempre en el momento en que él necesitaba algo. «Hijo, tuviste 68 años para aprender a respetarme. Si solo pudiste ver mi valor cuando descubriste que puedo cobrar lo que es mío, entonces nunca me valoraste de verdad». «Pero mamá, soy tu único hijo», gritó desesperado. «¿Me vas a abandonar ahora que más necesito ayuda?». Era exactamente la misma manipulación emocional que siempre usó: transformar sus necesidades en mis obligaciones, hacerme sentir culpable por ponerme a mí primero. «Carlos», respondí mirándolo directamente a los ojos, «durante toda tu vida adulta fui tu madre. Pero ustedes dejaron muy claro en su boda que no me necesitaban en sus vidas. Patricia me presentó como la viejita sorda, y tú te reíste junto con los invitados. Ahora van a descubrir cómo es la vida sin la persona que siempre se encargó de todo en secreto». Cuando cerré la puerta y lo escuché sollozar del otro lado, sentí una mezcla compleja de tristeza y liberación. Era doloroso ver a mi único hijo en ese estado, pero también era liberador finalmente establecer límites y exigir el respeto que merecía. Por primera vez en mi vida, estaba priorizando mi bienestar emocional por encima del suyo. En las semanas siguientes, el proceso judicial avanzó rápidamente. El departamento fue puesto en venta forzosa, y Carlos tuvo que mudarse a un pequeño y simple cuarto de renta, muy diferente de la vida cómoda que tenía cuando contaba con mi ayuda financiera constante. Según la información que me llegaba a través de conocidos, había conseguido un trabajo como vendedor en una tlapalería, ganando menos de la mitad de lo que ganaba antes. El divorcio de Carlos y Patricia se finalizó rápidamente, ya que no tenían bienes significativos que dividir.
El departamento se vendería para pagar las deudas conmigo, y lo poco que quedara se dividiría entre ellos. Patricia volvió a usar su apellido de soltera y, según los rumores, ya estaba saliendo con un empresario mayor que conoció en una fiesta familiar. 3 meses después del inicio de los procesos judiciales, recibí la llamada que esperaba del licenciado Fernando. Doña Benita, el departamento se vendió y tenemos disponible el monto total para usted. Es más de 1.000.000 de pesos, ya descontados los costos judiciales. Era una cantidad que cambiaría por completo mi situación financiera y me daría seguridad para el resto de mi vida. Con ese dinero hice inversiones conservadoras que me generarían un ingreso extra mensual considerable. También remodelé por completo mi casa, dejándola exactamente como siempre quise, clara, alegre, acogedora. Compré muebles nuevos, contraté a una señora que me ayuda con la limpieza profunda una vez a la semana, y por primera vez en décadas comencé a vivir para mí misma. El cambio más significativo, sin embargo, fue emocional. Aprendí a decir no sin sentir culpa. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificios constantes y unilaterales. Aprendí que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. Y sobre todo, aprendí que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. 6 meses después de la venta del departamento, Carlos me buscó una última vez. Esta vez no vino llorando ni haciendo promesas. Vino humilde, reconociendo sus errores. «Mamá», dijo con voz baja, «sé que no merezco tu perdón. Sé que fui un hijo ingrato y cruel. No te pido dinero ni ayuda. Solo quería que supieras que finalmente entendí lo que perdí». Miré a mi hijo, más delgado, con canas que no tenía antes, con ropa sencilla muy diferente de la ropa de marca que usaba cuando vivía a mis costillas, y sentí una compasión genuina. No la compasión que me hacía aceptar cualquier cosa, sino la compasión de quien reconoce el sufrimiento ajeno sin responsabilizarse por curarlo. «Carlos», respondí con serenidad, «te agradezco que reconozcas tus errores. Eso demuestra que todavía hay esperanza de que te conviertas en una mejor persona. Pero el perdón no borra las consecuencias. Tomaste tus decisiones y ahora estás viviendo los resultados de esas decisiones». Me preguntó si había alguna posibilidad de reconstruir nuestra relación, si yo aceptaría intentarlo de nuevo. Pensé cuidadosamente antes de responder. «Hijo, la puerta de mi casa nunca estará cerrada para ti, pero tampoco volverán a estar abierta de par en par. Si quieres ser parte de mi vida, tendrás que ganarte ese lugar a través de un respeto constante, no a través de promesas vacías o manipulación emocional». Cuando se fue esa tarde, sentí que un ciclo se había completado. No era el final feliz de los cuentos de hadas, donde todo se resuelve con abrazos y lágrimas. Era algo más real y más valioso. El reconocimiento mutuo de que las relaciones sanas exigen esfuerzo y respeto constantes de ambas partes. Hoy, Carlos me llama una vez al mes para saber cómo estoy. Nuestras conversaciones son educadas pero distantes, como las de dos conocidos que se respetan pero no tienen intimidad. Nunca más me pidió dinero prestado ni hizo promesas grandiosas sobre cuidarme. Y yo nunca más me ofrecí a resolver los problemas que él mismo creó. La lección que ambos aprendimos fue costosa, pero necesaria. Él aprendió que faltarle el respeto a quien nos ama tiene consecuencias reales y permanentes. Yo aprendí que el amor propio no es egoísmo, es una necesidad básica para tener relaciones sanas. Y ambos aprendimos que la familia no es una excusa para aceptar malos tratos y que el verdadero amor exige respeto mutuo. El precio de la humillación que sufrí fue perder al hijo que conocía. Pero la ganancia fue encontrar a la mujer fuerte que siempre fui, pero que había olvidado que existía. Y descubrir que, a veces, perder relaciones tóxicas es en realidad ganar paz mental y dignidad. La viejita sorda había muerto frente a aquel micrófono. En su lugar nació una mujer que sabía exactamente cuánto valía. 1 año después de aquella boda que lo cambió todo, me despierto cada mañana con una sensación que tardé 68 años en conocer. La sensación de vivir para mí misma. Mi casa ahora parece más grande y silenciosa, pero también más mía que nunca. Cada rincón refleja mis gustos. Cada objeto tiene un propósito que me agrada. Cada momento del día se organiza según mi voluntad, no según las necesidades de otras personas.
Lo primero que hago al despertar es abrir las cortinas nuevas de mi sala. Son de un tono azul claro que siempre me ha encantado, pero nunca tuve el valor de poner porque Carlos decía que los colores claros se ensucian muy fácil. Ahora entiendo que la suciedad no era el problema. El problema era que yo siempre priorizaba las opiniones ajenas sobre mis propios deseos. Cuando la luz de la mañana entra a través de esas cortinas, ilumina una sala completamente reorganizada, con muebles que compré pensando en mi comodidad, no en la impresión que causarían en visitas que rara vez aparecían. Mi pequeño jardín en el patio de servicio se ha transformado en mi refugio preferido. Planté rosales rojos que mi madre cultivaba cuando yo era niña, albahaca que uso para sazonar mi comida y una pequeña planta de hierbabuena que perfuma toda la casa cuando la riego. Cuidar de estas plantas se ha convertido en una meditación diaria. Cada hoja nueva que brota, cada botón de rosa que se abre, me recuerda que el crecimiento y la renovación son posibles a cualquier edad. Las mañanas de sábado tengo un ritual que me trae una alegría simple, pero profunda. Preparo un café especial en la cafetera nueva que compré con mi dinero. Me siento en el sillón del patio y leo un libro mientras tomo el café lentamente, sin prisa, sin interrupciones. Durante años, mis sábados estaban dedicados a limpiar la casa pensando en posibles visitas de Carlos, o a preparar comidas especiales con la esperanza de que apareciera. Ahora mis sábados son míos, y he descubierto que esa libertad tiene un sabor dulce que no conocía. Uno de los cambios más significativos fue en mi relación con el dinero. Durante décadas, cada peso que ganaba era pensado en función de cómo podría ayudar a Carlos, guardar para sus emergencias, ahorrar para regalos, reservar para los préstamos que siempre pedía. Ahora, por primera vez en mi vida, estoy gastando dinero en mí misma sin culpa. Compré ropa que me hace sentir bonita, no solo presentable. Contraté a una señora que me ayuda con la limpieza profunda 2 veces por semana, algo que nunca me permitía hacer antes, porque era un desperdicio de dinero. El cambio más inesperado fue descubrir que tengo amigas de verdad. Doña Marlene, mi vecina, se ha convertido en una compañera constante para nuestras caminatas matutinas por la colonia. Durante estas caminatas hablamos de todo, nuestras juventudes, nuestros arrepentimientos, nuestros planes para el futuro. Marlene me dijo una vez: «Benita, te convertiste en otra persona después de que te liberaste de esa carga. Estás más ligera, más alegre. No sabía que eras tan chistosa». Era verdad. Había olvidado que podía ser divertida cuando no estaba constantemente preocupada por los problemas de otros. También me he acercado a doña Concepción, que vive a 3 calles de aquí y siempre fue una conocida lejana. Descubrimos que tenemos mucho en común. Ambas somos viudas, ambas criamos a nuestros hijos solas, ambas nos sacrificamos durante años pensando que era nuestro deber. La diferencia es que ella aprendió a valorarse antes que yo. El secreto, me enseñó, es darte cuenta de que cuidarte a ti misma no es egoísmo, es responsabilidad. Nadie puede dar lo que no tiene. Mis tardes ahora están dedicadas a actividades que me dan placer. Volví a bordar, algo que me encantaba hacer de joven, pero que abandoné porque no tenía tiempo. En realidad, porque dedicaba todo mi tiempo libre a resolver los problemas de Carlos. Empecé un curso de manualidades en el centro comunitario de la colonia, donde aprendí a hacer jabones artesanales y velas aromáticas. Es increíble descubrir que todavía puedo aprender cosas nuevas, crear objetos hermosos con mis propias manos. Una vez por semana, voy al cine sola, algo que antes me habría parecido vergonzoso, pero que ahora entiendo como liberador. Elijo las películas que me interesan, compro palomitas si se me antoja. No necesito negociar horarios ni géneros con nadie. Descubrí que ir al cine sola es una de las formas más puras de placer. Estar completamente presente en una historia, sin distracciones, sin obligaciones sociales. Durante estas idas al cine, a veces recuerdo cómo solía invitar a Carlos a ver películas juntos cuando era adolescente. Él siempre decía que estaba ocupado, o que la película que yo elegía era cosa de viejas. Ahora entiendo que el problema no eran mis gustos. El problema era que él nunca aprendió a valorar los momentos sencillos conmigo. Esos recuerdos ya no me traen dolor, solo una melancolía suave, como quien lamenta una oportunidad perdida,
pero sin amargura. Mi relación con Carlos se ha estabilizado en una cordialidad distante que me sorprende por la tranquilidad que me trae. Me llama el primer domingo de cada mes, puntualmente a las 3 de la tarde. Nuestras conversaciones duran exactamente 15 minutos. Él pregunta por mi salud, yo pregunto por su trabajo, comentamos el clima, nos despedimos educadamente. Ya no hay promesas grandiosas de su parte, ni reclamos emocionales de la mía. Es una relación tibia, pero honesta. Las primeras veces que llamó siguiendo esta nueva rutina, sentí una punzada de tristeza por la distancia entre nosotros. Pero poco a poco entendí que esta distancia es saludable. Es el espacio necesario para que ambos podamos existir como personas independientes, no como la madre sacrificada y el hijo aprovechado. Nuestra relación anterior era intensa, pero tóxica. Esta nueva relación es superficial, pero respetuosa. Algunas veces, durante estas llamadas mensuales, percibo en la voz de Carlos una nostalgia del tiempo en que éramos cercanos. Pero es la nostalgia de quien recuerda solo los aspectos buenos de una situación que era fundamentalmente desequilibrada. Él extraña tener una madre siempre disponible para resolver sus problemas. Yo no extraño ser tratada como la solución automática para las dificultades ajenas. Lo que más me llamó la atención en estos meses de distanciamiento fue descubrir cuántas personas en mi vida tenían opiniones sobre mi situación familiar, pero nunca se manifestaron antes. Doña Rosa, la del mercado, me dijo: «Benita, yo siempre pensé que usted consentía demasiado a ese muchacho, pero no me correspondía a mí meterme». Luisa, la manicurista, comentó: «Qué bueno que finalmente se dio su lugar». Cada vez que venía y me hablaba de los problemas de Carlos, yo pensaba que lo que debía hacer era cobrarle lo que le debía. Es interesante cómo la gente puede ver los desequilibrios en las relaciones ajenas, pero rara vez se atreve a intervenir. Quizás es mejor así. Cada uno necesita llegar a sus propias conclusiones a su debido tiempo. Yo tardé 68 años en aprender a valorarme. Intentar acelerar ese proceso con consejos externos probablemente no habría funcionado. Uno de los cambios más sutiles, pero más significativos, fue en la forma en que veo mi pasado. Durante meses después de la boda cancelada, sentía rabia cuando recordaba todos los sacrificios que hice por Carlos. Era una rabia que me quemaba por dentro, una sensación de haber sido engañada durante décadas. Pero poco a poco, esa rabia se transformó en aceptación e incluso en gratitud. Gratitud puede sonar extraño, considerando todo lo que pasé, pero hoy entiendo que cada sacrificio que hice por Carlos fue una elección mía, hecha con amor genuino, aunque mal dirigido. Hice lo que creía correcto en ese momento, con la información y la madurez emocional que tenía. No puedo culparme por haber amado demasiado, solo puedo aprender a amar mejor. Además, descubrí que todos esos años de abnegación me enseñaron habilidades valiosas. Sé administrar el dinero con precisión, sé resolver problemas prácticos de la vida, sé cuidar una casa, sé ser responsable y confiable. El problema no era tener esas habilidades. El problema era usarlas exclusivamente en beneficio de otras personas. Ahora uso todas esas competencias para crear una vida buena para mí misma. La semana pasada, me encontré casualmente con Patricia en el súper. Fue nuestro primer encuentro desde que se separó de Carlos. Iba bien vestida, aparentemente próspera, acompañada de un hombre mayor que supuse era el empresario con el que estaba saliendo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una tensión momentánea. No sabía cómo reaccionaría al verme. Para mi sorpresa, Patricia se acercó y me saludó con una educación formal. «Benita, ¿cómo está?», respondí con la misma cortesía. «Bien, gracias. ¿Y tú?». Conversamos por unos minutos sobre trivialidades. El calor, el precio de las cosas, nada sustancial. Pero durante toda la conversación me di cuenta de que me miraba con una expresión que no pude descifrar por completo. Había respeto allí, quizás hasta una cierta admiración. Cuando nos despedimos y se alejó, la escuché comentarle al hombre que la acompañaba: «Esa es la ex-suegra de la que te hablé, una mujer muy determinada». No sé exactamente el contexto de esa conversación, pero la forma en que dijo «determinada» sonó como un elogio, no como una crítica.
Quizás Patricia también aprendió algo de nuestra experiencia. Anoche, sentada en el patio con una taza de té de manzanilla que cultivo en mi jardín, reflexioné sobre los cambios de este último año. El silencio de mi casa ya no es el silencio de la soledad, es el silencio de la paz. No tengo un teléfono sonando con problemas ajenos que resolver. No tengo preocupaciones económicas porque alguien me pidió dinero prestado. No tengo esa ansiedad constante de intentar agradar a personas que no me valoran. Por primera vez en décadas, mis días son predecibles en la medida exacta que yo elijo. Puedo hacer planes sin pensar si alguien aparecerá necesitando ayuda. Puedo gastar dinero sin calcular si necesito guardarlo para emergencias ajenas. Puedo decir no sin sentir culpa. Puedo decir sí solo a las cosas que realmente quiero hacer. Descubrí también que la soledad, cuando es elegida, es muy diferente de la soledad impuesta. Durante años me sentía sola incluso cuando Carlos estaba presente, porque nuestra conexión era unilateral. Yo daba afecto, atención y recursos, y él recibía todo como si fuera su derecho. Ahora, aunque vivo sola, me siento conectada conmigo misma de una forma que nunca antes había experimentado. A veces, sobre todo los domingos por la noche, siento una dulce nostalgia de la época en que Carlos era niño, y nuestra relación era genuinamente amorosa. Lo recuerdo a los 8 años, corriendo a abrazarme cuando yo llegaba del trabajo. Recuerdo los dibujos que me hacía en la escuela, las veces que se enfermaba y solo se calmaba en mis brazos. Esos recuerdos me traen una tristeza suave, pero no me hacen cuestionar las decisiones que tomé. El niño cariñoso que Carlos fue, existió de verdad, y el amor que sentí por él también fue real. Pero las personas cambian, y las relaciones necesitan evolucionar junto con esos cambios. Cuando Carlos se transformó en un adulto que me veía como un recurso disponible en lugar de una persona digna de respeto, yo debería haber establecido límites de inmediato. Tardé en aprender, pero finalmente aprendí. Una de las lecciones más importantes que saqué de toda esta experiencia fue entender la diferencia entre el amor y la dependencia emocional. Durante años, confundí mi necesidad de sentirme útil e importante en la vida de Carlos con amor maternal. En realidad, me había vuelto emocionalmente dependiente de la sensación de ser indispensable para él. Cuando él creció y ya no necesitó esa dependencia, yo seguí intentando crearla artificialmente a través de ayuda financiera constante. El amor verdadero quiere el bien de la otra persona, incluso cuando eso significa menos cercanía o menos dependencia. Si yo realmente hubiera amado a Carlos de forma madura, habría establecido límites que lo ayudaran a convertirse en un adulto responsable e independiente, no en un adulto que contaba eternamente con los recursos de su madre para resolver problemas que él mismo creaba. Hoy entiendo que al aceptar todas sus demandas sin cuestionar, al prestarle dinero sin exigir su devolución, al resolver problemas que él debería haber resuelto solo, en realidad estaba obstaculizando su desarrollo como persona. Estaba criando a un adulto consentido, incapaz de enfrentar consecuencias, acostumbrado a usar la manipulación emocional para conseguir lo que quería. El cambio que hice en nuestra relación fue doloroso, pero necesario para ambos. Carlos necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias y que la falta de respeto tiene un precio. Yo necesitaba aprender que mi valor como persona no dependía de ser útil para los demás, y que el amor propio no es egoísmo. Ahora, cuando me despierto cada mañana, no pienso inmediatamente en Carlos, en sus problemas, en sus necesidades. Pienso en mi día, en mis actividades, en mis pequeños placeres. Este cambio de enfoque me ha dado una energía que había olvidado que existía. No es la energía frenética de quien está siempre resolviendo crisis ajenas. Es la energía serena de quien tiene un propósito propio. Esta mañana, mientras regaba mis plantas y observaba las rosas que finalmente florecieron después de meses de cuidado paciente, pensé en lo sorprendente que puede ser la vida. Hace un año, yo era la viejita sorda, sentada en una mesa al fondo de un salón, humillada públicamente por su propio hijo. Hoy soy una mujer de 69 años que descubrió que la independencia emocional y financiera no tiene edad para comenzar. A veces, la gente me pregunta si extraño la relación cercana que tenía con Carlos.
Respondo que extraño tener un hijo que me respetara, pero no extraño tener un hijo que me usaba. Las relaciones basadas en el desequilibrio pueden parecer cercanas, pero en realidad son distantes. Una persona se anula para satisfacer a la otra, y la verdadera intimidad es imposible cuando no hay igualdad de consideración. Lo que tengo ahora con Carlos es más honesto, aunque sea más frío. No fingimos una cercanía que no existe. No creamos expectativas que serán frustradas. No alimentamos dependencias que nos perjudican a ambos. Es poco, pero es real. Y descubrí que las relaciones reales, aunque limitadas, son más satisfactorias que las relaciones intensas, pero falsas. Hoy por la tarde, sentada en el patio con mi libro y mi té, miré el movimiento de la calle y sentí una profunda gratitud por la vida que he construido para mí en este último año. No es una vida espectacular. Soy una jubilada de 69 años que vive sola en una casa sencilla en una colonia de clase media. Pero es una vida mía, elegida por mí, organizada conforme a mis valores y deseos. La viejita sorda, que fue presentada en aquel micrófono, realmente murió ese día. En su lugar, nació una mujer que entiende su propio valor, que establece límites saludables, que prioriza su bienestar sin culpa. Fue necesaria una humillación pública para que yo despertara a la vida que merecía vivir, pero no lamento el tiempo que tardé en llegar aquí. Cada experiencia, incluso las dolorosas, me trajo a este momento de paz y autoaceptación. Anoche, antes de dormir, escribí en mi diario una frase que resume cómo me siento. A veces, el mayor nuevo comienzo es el silencio que una elige mantener. El silencio que elegí no es el silencio de la derrota o el resentimiento. Es el silencio de quien finalmente ha encontrado la paz consigo misma. Es el silencio de quien dejó de gritar intentando ser escuchada por quien no quería oír y comenzó a valorar su propia voz. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde ha llegado esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta abajo.